camioneta de allá. La camioneta de allá atrás. Buenas noches y bienvenidos al protagonista de la historia con la que abrimos esta noche. Ocurre ahora, es un joven de 22 años que literalmente desató el caos en Huancayo. El protagonista de esta historia, decíamos, es el conductor de una camioneta que cuando intentaba escapar de un control policial tras provocar un accidente, chocó contra otros 11 vehículos y dejó a un motociclista herido. Presuntamente habría estado bajo los efectos del alcohol y aparentemente tampoco tenía la licencia vigente. Pero lo alarmante es cómo en esta huida loca se subió a la pared, chocó contra los vehículos, no le importó el tráfico. Todo esto ocurrió en la ciudad de Huancayo, una ciudad que, como ustedes pueden apreciar, ya registra un tráfico importante de vehículos. Vamos a ir con la nota y con todos los detalles de lo que ocurrió finalmente el día de hoy en Huancayo. Es la furia sobre ruedas. El endiablado rugir de un motor que no le importó embestir a 1, 2, 3 y hasta 11 vehículos con tal de salirse con la suya. Para esta bestia al volante, el tráfico no es impedimento para avanzar a toda velocidad. Rápido y furioso se trepa a la vereda como un peatón más, arremete contra otros autos, revienta espejos, destroza chasis, se cree un intocable en las pistas. Pero muy de cerca la policía intenta hacer de todo para detenerlo. Fueron 5 cuadras donde se respiró el terror, el peligro y la adrenalina. Los transeúntes trataban de ponerse a buen recaudo ante el descaro de este conductor, identificado como Pedro Claudio Ortega Poma, de 22 años, que minutos antes había provocado un choque a pocas cuadras de donde se inició todo, en la ciudad de Huancayo. Finalmente, al ingresar en contra en una calle, la camioneta se empotró contra un poste. Como pueden apreciar, la camioneta está en sentido contrario, subida en la vereda. Como consecuencia de su fuga frustrada, un motociclista resultó herido. Se sospecha que el chofer intervenido se habría encontrado bajo los efectos del alcohol. Bueno, la policía se habría percatado, esto en la reconstrucción de la historia que estamos haciendo, de que esta persona conducía de manera errática y que ya había provocado un choque. Es por eso que decide ir a intervenirlo. El conductor se da cuenta de esa intención por parte de la policía y decide escapar, pero realmente provoca una huida loca sin medir las consecuencias de lo que hacía al subirse a la vereda, al abrirse paso chocando a uno y a otro vehículo, le voló el espejo retrovisor y el autor de todo este caos es la persona que van a ver ustedes, apenas 22 años de edad, Pedro Claudio Ortega. La policía presume que conducía bajo los efectos del alcohol. Habrá que esperar al dosaje etílico para confirmar, pero por el comportamiento que tenía al volante, mínimamente se le puede imputar una conducción temeraria. Vean ustedes ahí el estado de la licencia de conducir cancelada, conductor inhabilitado, es decir, estaba impedido de manejar. Él era consciente de esto, de que si la policía lo intervenía y le pedía los documentos, se iba a topar con esta información, pero además, si lo sometía a un dosaje etílico, que todavía no conocemos el resultado, presuntamente este daría positivo y por lo tanto se metería en problemas. Trató de escapar, esto fue inútil, a pesar de los esfuerzos desbordados que hizo, lo único que provocó es complicar más su situación legal.
porque ahora no solamente va a tener que enfrentar una investigación de oficio, sino probablemente habrá algún conductor que se haya sentido afectado por las maniobras temerarias que también proceda con todo el derecho que le asiste a demandarlo. Así que veremos qué es lo que ocurre con este conductor, pero no nos deja de sorprender que las pistas en nuestro país se hayan convertido realmente en un terreno donde nadie respeta las reglas, donde a la policía no se le respeta, donde los fiscalizadores de la ATU, por ejemplo, tampoco, al contrario, se les agrede y es una falta contra la autoridad que no se puede permitir. Vamos a estar atentos en este caso a ver cuáles son las consecuencias legales y el castigo que caerá sobre Pedro Claudio Ortega. Imágenes que lamentablemente se repiten, pero que quedan guardadas en los archivos de las cámaras de seguridad. Como este delincuente que ingresó, fingía ser un cliente tranquilo que iba a comprar algo, pero desata el terror en un minimarket y se abalanza contra esta jovencita, ¿no?, que atendía para robarle su celular. Miren ustedes la acción, se lleva el celular de esta joven, lejos de amedrentarse, ella lo que hace es tratar de oponer resistencia, algo que nosotros no aconsejamos hacer. Se enfrenta al criminal que la golpeaba para que deje su teléfono móvil. Los gritos de auxilio de ella alertaron a los vecinos y a un vigilante, quienes intentaron retener a los zampones porque él no operaba solo, tenía cómplices afuera del negocio, incluso les lanzaron una silla, pero al verse completamente acorralados, los ladrones solo atinaron a abandonar su motocicleta para huir a pie. Eso es lo que ocurrió, pero son robos que, digo yo, quedan registrados por las cámaras de seguridad con un modus operandi que se repite, sobre todo porque escogen a mujeres jóvenes entre las víctimas, a quienes entre 2 o 3 les arranchan el celular, que es, además de un medio de comunicación, su herramienta de trabajo. Bueno, lo que estamos viendo en estas imágenes es algo completamente reprochable. El menor es un niño que sufre de autismo, que venía siendo golpeado por una directora, por la directora del centro educativo al que acude en Pisco. Lo habría empujado, lo habría agredido. Los gritos del niño maltratado hablan por sí solos del terror que sentía frente a esta mujer que ejercía violentamente la autoridad. Y tenemos una nota que cuenta toda la historia de esta grave denuncia. Una agresión que no tiene perdón. La víctima, un niño con autismo. En este video se observa a la directora de un centro de educación básica especial, sujetando al menor y realizando bruscos movimientos dentro del aula. Una escena que ha desatado indignación. Ante esta situación, la madre fue al CEBE San Clemente en Pisco y encaró a la mujer que agredió a su hijo. Usted no debe de estar aquí, porque así no se trata un niño. Un niño, ni un animal trata así a su hijo, profesora. Profesora, a mí me hubiera gustado que usted me llame. Sí, estoy tranquila. A mí me hubiera gustado que ese día me llame y me diga, señora, pasó esto, yo le aviso a su hijo de esto. ¿Usted cree que usted estuviera aquí ahorita? El padre del menor asegura que su hijo fue maltratado y que al enterarse de lo ocurrido, su esposa sufrió una impresión tan fuerte que necesitó atención médica. Que habían ocurrido entre los meses de abril o mayo, creo que ha sido casi a finales o inicios de mayo, y mi esposa, dando cuenta de las agresiones que le habían pasado, mi esposa se la enteró por los nervios, estaba en el seguro de emergencia, ha dejado de trabajar 3 días. Mientras tanto, la Dirección Regional de Educación de Ica informó que ya coordina acciones con la UGEL y que el caso continúa en investigación. Por ahora, las imágenes han puesto bajo la lupa a quien debía proteger a los alumnos más vulnerables.
Son las imágenes de un cobarde ataque contra una casa vecina a la del representante de la orquesta Los Caribeños de Guadalupe. Como ustedes saben, no solamente es el sector transporte el que viene siendo azotado por las mafias de extorsionadores, sino también los grupos musicales. En este caso le tocó a Los Caribeños de Guadalupe, a una agrupación musical a la que le estarían exigiendo 30.000 soles como pago a cambio de no atentar contra ellos. Vamos a escuchar lo que dijo el representante de esta popular orquesta. Estoy manifestando ahorita porque en este momento ha caído un bombazo a mi vecina, pero esa bomba ha sido dirigida para mí es dirigido. Yo no sé por qué esa tanta maldad, tanta crueldad. Hasta yo en su proyecto le pedí garantía de mi vida, porque para ir a la madre me amenazaron a mí de muerte. Lo hago públicamente. Esto es lo que está pasando ahorita. Mire todo el daño, no sé qué pasará con las autoridades acá, que no tienen darme dudas, ¿no? A ver, este es el primer reporte que tenemos de un ataque contra esta orquesta, pero tenemos entendido que ellos ya venían recibiendo algunos mensajes amenazantes también. Creo que tenemos algunas imágenes sobre eso. El manager o el gerente que administra este grupo musical, ustedes lo han escuchado. El ataque fue a la casa, es cobarde, porque es a la casa de la vecina, pero él sabe perfectamente que esto buscaba amedrentarlo a él directamente, y él es valiente al salir a la cámara, dar la cara y hacer una denuncia pública. La inseguridad ciudadana viene haciendo, cobrando víctimas, no solamente en las empresas de transporte público, sino también en estas orquestas. Ayer, Fernando, ¿cómo va a ser contigo? Te alineas con nosotros y colaboras con 30.000 soles, y esto sigue hasta llegar, le dicen, a un derramamiento de sangre. 0 tombos, que esos se paran de fumones aquí en el arreglo directo, en fin. Los términos que casi siempre utilizan, muy amenazantes, realmente exigiendo un monto que difícilmente se puede reunir de un día para otro, y que además nadie tendría por qué pagar. Administrador de una banda de músicos, recordamos que también las empresas de transporte público son las víctimas favoritas de los extorsionadores. Y luego de una persecución en San Juan de Lurigancho, la policía ha capturado a David Andrés Cerquenla Madrid, de 21 años, y a un ciudadano venezolano, su nombre Alejandro Viceño Sidrán, quienes estarían presuntos implicados en los ataques contra la empresa de transportes Zetabus. Aquí en el programa hemos cubierto varios de esos ataques. Era una de las empresas, o es una de las empresas, que ha recibido más amenazas de los extorsionadores, más intentos y ataques contra conductores, cobradores, gente que trabaja en esa empresa. Ahora lo que se busca es determinar la participación de estos sujetos, los detenidos, en una cadena de atentados, y hoy se realizó una reconstrucción que va a ser fundamental para el esclarecimiento de esos hechos. Karina Reina Farge tiene información a esta hora en vivo para contarnos cómo avanza la investigación policial. Karina, adelante contigo y muy buenas noches. Muy buenas noches, Návila. Efectivamente, fueron 4 los ataques en contra de la empresa Zetabus, cuya ruta cubre todo el cono norte. Como tú bien lo has señalado, lanzaron una granada, hirieron a uno de los trabajadores e incluso dejaron notas extorsivas en los locales de Zetabus. 2 sujetos que estarían implicados fueron capturados, como tú bien lo contaste, pero hay que resaltar cómo fueron capturados. Cuando atacaron un patrullero de la Policía Nacional el día domingo 12 de junio, le dispararon 4 veces. Estos sujetos caen en manos de la División de Robos de la DIRINCRI, por eso esta noche nos acompaña el mayor Raúl Cárdenas, quien ha estado al mando de este operativo y hoy ha conducido la reconstrucción de los hechos. Muy buenas noches. Bienvenido, Ocurre Ahora, mayor. Buenas noches, señorita periodista. Efectivamente, el día 12 de junio se logró la captura de 2 sujetos, lo mismos que al momento de incautar se incautó un arma de fuego, equipos celulares y una motocicleta. Y luego de realizar las investigaciones propias, técnica y científicamente, se ha acreditado y demostrado que habían tenido participación en los hechos relacionados a los atentados de la empresa Zetabus. Uno de ellos es un peruano y el otro es un ciudadano venezolano de tan solo 21 y 20 años. El peruano es el que ha participado en esta reconstrucción el día de hoy. ¿Ha aceptado su delito? El día de hoy se ha realizado la comprobación de los hechos con participación del ciudadano Cerquenla Madrid André David, el mismo que es confeso, y el día de hoy se ha realizado la verificación con lo declarado, lo vertido por él, a fin de poder acreditar la veracidad
de los hechos con la forma y circunstancias del atentado ocurrido el día 10 de junio, donde resultó con lesiones por PAF uno de los trabajadores de la empresa ZBus. ¿Y ha aceptado qué ha dicho al respecto? Es confeso, aceptando su participación. Ahora le hago la consulta porque ustedes, en base a sus investigaciones y a las pruebas que han obtenido, por ejemplo, el homologar la pistola, han podido determinar que estarían inmersos en atentados contra otras 12 empresas, Mávila. O sea, Cabasa, me parece, y Etutsa, ¿no? Efectivamente, después de haber realizado lo que es la pericia balística de homologación correspondiente, se ha podido determinar científicamente que el arma que fue incautada y que estos sujetos han participado en atentados a la empresa Cabasa, que se encarga de lo que es transporte hacia el norte, y la empresa TecBus, que es una empresa de transporte al nororiente peruano. Mávila, no sé si tienes alguna pregunta para el mayor, ¿no? Karina, las investigaciones básicamente avanzaron. agradecerte la información a ti, a él también, y felicitar a la policía porque vemos realmente que en los últimos días están realizando una serie de operativos y lo que vemos es que siguen tras la pista de las bandas extorsivas, extorsionadores que han tomado realmente a las unidades de transporte público como blanco favorito. Muchas gracias de nuevo y nosotros vamos a ir a la pausa rápidamente, pero vamos a regresar. Muy bien, vamos de inmediato entonces con la información electoral y vamos a ver cómo avanza el conteo de la OMPE. Tenemos ahí los resultados al 99.148%, Keiko Fujimori alcanza 50.101%, Roberto Sánchez 49.899%. Esto significa que hay una diferencia de votos a favor de la candidata de Fuerza Popular de 36.657 votos. Ahora, lo que queda por resolver son las actas que se enviaron a los jurados electorales especiales. En el caso de la OMPE, como dijimos hace algunos días, ya no hay actas pendientes. Ahora todo queda en manos del Jurado Nacional de Elecciones y más adelante precisamente vamos a compartir con ustedes una nota preparada por el equipo de Ocurre Ahora para entender por qué se demora tanto, en cualquier caso, la proclamación de un ganador en esta segunda vuelta. Pero antes, Alonso Ramos nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en el camino, sobre todo en esta última recta, con todas las estrategias judiciales que de ambos lados se han presentado para invalidar votos. El caso más saltante y el último que hemos conocido es un recurso de amparo presentado por Juntos por el Perú. ¿Cuál sería la posibilidad de éxito que tendría este recurso? Alonso Ramos nos cuenta la siguiente nota. No queremos discriminación ni odio. Lo que se hace con una mano. Esta norma ha sido el marco normativo para las elecciones llevadas en el extranjero. Entonces todo vendría en nulo. Se borra con la otra. Juntos por el Perú pretende borrar de un plumazo los más de 300.000 votos del extranjero con una demanda de amparo. Se argumenta que la OMPE cambió las reglas de juego a última hora con una resolución que apareció en el peruano y que permite que las actas ya no sean digitalizadas en los consulados, sino traídas físicamente en valijas diplomáticas. La tengo acá a la mano, que es la Ley Orgánica de Elecciones. En su artículo dice principio de intangibilidad normativa. Quiere decir que una vez que se convoca a elecciones no se puede modificar lo que es nada. Y si hay alguna modificación, eso corre para las próximas elecciones del 2031. Un reclamo que se intensifica y que se cocinó en un restaurante con el propio Roberto Sánchez. Pese a que Walter Ayala, el autor de la demanda, no habla de corporativismos. Este amparo yo lo he puesto como persona natural. El partido Juntos por el Perú tiene sus abogados que están impugnando en sede administrativa. Por eso decimos justicia electoral y estaremos vigilantes. Votos del extranjero que son claves ante una ventaja de 35.000 votos de Fuerza Popular en estos momentos en el conteo de la OMPE. Y por esta razón, en el Partido del Sombrero buscan que solo se contabilicen los votos en territorio nacional, donde Sánchez se impone. Porque lamentablemente ya el cronograma electoral se está cerrando. Para hacer nuevas elecciones en el extranjero, eso va a ser imposible por el tema del cronograma electoral que ya venció también. Una
demanda de amparo que apunta a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación de algún recurso presentado y como no lo vuelvo a mencionar, estamos hablando de que el cronograma es inalterable y hay un mandato constitucional también de fondo. Cancillería consideró que debía traer las actas físicamente porque Cancillería ha hecho un esfuerzo denodado, para poder organizar las elecciones fuera. Recuerdan que tampoco tienen la capacidad de personal, no se pueden borrar los votos. Y recuerdan que el ejercicio del derecho de sufragio es tanto para los peruanos en territorio nacional como para el extranjero. Aún no se conoce qué juez verá esta demanda que pretende judicializar el proceso electoral. Bueno, y todo esto abre una polémica con relación al derecho que tendrían los peruanos que viven en el exterior para votar finalmente y ser determinantes, como aparentemente ha sido este caso, para un eventual triunfo de la señora Fujimori. Está con nosotros Marco Ceballos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú. Él pertenece al partido que encabezaba la señora Marisol Perestello, ¿correcto? Ella se aparta del partido. Marisol, en realidad, antes que nada, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Fue nuestra candidata presidencial, ¿no? Hoy por hoy ya no es parte de Primero la Gente. Correcto, y Primero la Gente está apoyando a Juntos por el Perú en esta causa, por lo que ustedes consideran es la defensa del derecho al voto. Lo expresamos tempranamente, ni bien se conocieron los primeros resultados de la primera vuelta. Correcto. Ahora, ¿cómo analiza usted esto que se ha sometido o que ha creado realmente una polémica en torno al derecho que tiene o que les asiste a los peruanos en el exterior de poder votar en las elecciones? Porque las circunstancias que llevan a un peruano a vivir en el exterior son diversas. Entonces habría que establecer de pronto y evaluar o reconocer qué pasa, por ejemplo, con los peruanos que se alejaron del país en tiempos de hiperinflación o de terrorismo, pero que todavía siguen enviando remesas importantes, dinero que ingresa a nuestro país para sostener a sus familias que están aquí en territorio nacional. Nadie cuestiona el derecho de los peruanos y peruanas en el exterior de que ejerzan su voto. ¿Usted no está de acuerdo entonces con este proyecto de ley que pretende limitar para aquellos que reciban una cantidad de años? No conozco ningún proyecto de ley que haya sido Hay una iniciativa que se está comentando, ¿sí? No, bueno, yo particularmente no lo conozco. Una virtual diputada de Juntos por el Perú ha adelantado esa iniciativa. Entiendo que lo habrá mencionado a nivel personal, o sea, dentro del equipo de vocería, en el equipo legal, en ningún momento se ha discutido eso, ni el propio Roberto Sánchez lo ha manifestado. Creemos firmemente que el derecho de todos los peruanos vale igual, se vote en Estados Unidos o se vote en Puno. Fuerza Popular quiere que los votos de Puno se anulen, ¿no? Bueno, pero eso pareciera, no, ¿no? Claro, pero eso pareciera como que no genera tanta noticia, ¿no? A ver, nadie está cuestionando que los peruanos en el exterior tengan todo el derecho de emitir su voto. O sea, eso no está en nosotros en lo particular. Desde el equipo que está viendo el tema legal no está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando es que la elección de los peruanos en el exterior no ha seguido lo que correspondería en términos de cumplir con parámetros mínimos para asegurar que efectivamente el voto de los peruanos y peruanas en el exterior se ve reflejado en lo que se está incorporando en las actas. ¿Y esto ocurrió también en la primera vuelta? Miren, no lo sé, yo no estoy analizando lo que haya sucedido en la primera vuelta, yo tengo que circunscribirme a lo que vemos en la segunda. Y en la segunda vuelta hay tres cosas que son sustantivas, ¿no? En materia electoral hay un principio que se llama intangibilidad legal. ¿Qué es? Tú no puedes modificar las leyes electorales, las normas electorales, cuando el proceso está convocado. No se puede, ¿no? OMPE las modificó para esta segunda vuelta, el 29 de mayo, publicado en El Peruano. Eso fue antes, en todo caso, de la primera vuelta. No, 29 de mayo, 7 días antes de la segunda vuelta, entre la primera y la segunda vuelta. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Que la directiva de OMPE para peruanos en el exterior establecía que todas las actas se digitalizaban. Correcto, ¿y eso estaba en el acuerdo de los partidos? No era un tema de acuerdo de los partidos, esa era una disposición de OMPE. ¿Y por qué en ese momento no advirtieron y se quejaron? Pero se señaló en el caso, en el caso de la primera vuelta era un mandato legal. Luego para la segunda vuelta, el 29 de mayo,
una norma que se publica en el peruano que no es notificada a los personeros como regularmente tiene que ser, ¿ya? Borra de un plumazo la obligación de que tengan que ser digitalizadas las actas. ¿Cuál es la explicación legal, normativa, técnica para ello? Ninguna. Ya ese solo hecho, en principio, ensombrece esa votación, porque está circunscrito al tema de los peruanos en el exterior. No se habla de toda la votación en el territorio nacional. ¿Nos han explicado por qué es que se ha dado eso? Ninguna explicación, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos formulando es un cuestionamiento respecto de eso. Sobre esa modificación, en particular. Concretamente, tenemos un informe que ha preparado nuestra periodista Jessica Lara, para que el público pueda entender mejor cuál es el cambio que se incorporó, en cualquier caso, y la responsabilidad que asumió la Cancillería, porque la Cancillería recibe el material de la OMPE, pero tiene a su cargo justamente velar porque las elecciones en el extranjero sean transparentes, claras y se conduzcan a través de los consulados. Vamos a ver la nota de Jessica Lara y continuamos. Miles de votos en juego, decenas de consulados involucrados y una resolución de la OMPE que hoy se ha convertido en la manzana de la discordia. 7 días antes de la segunda vuelta, la OMPE modificó los lineamientos para el voto en el extranjero y desde entonces el debate no se detiene. En la primera vuelta, las actas del extranjero seguían 2 rutas. Eran escaneadas y transmitidas digitalmente a la OMPE mediante un escáner, pero también viajaban físicamente al Perú. Bajo MSTAS añadieron un control adicional. La Cancillería debía informar no solo la fecha, hora y número de vuelo, sino también el detalle del material electoral que estaba siendo transportado en valijas diplomáticas con el debido resguardo. Tanto las actas como las cédulas de sufragio estuvieron protegidas desde el momento mismo del cierre del escrutinio por los miembros de cada mesa. En Sencillo, existió un cambio que no afectó el traslado de las actas, sino que se centró en la eliminación del componente digital usado en la primera vuelta. Una decisión que hoy es utilizada por diversos sectores políticos para cuestionar la transparencia del proceso. Esa es la nota de Jessica Lara. ¿Cuál es la opinión de Marco Ceballos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú? Porque entendemos que no fue un cambio en la norma, sino más bien en los lineamientos producto del caos que se produjo en la primera. Fue un ajuste simplemente, pero que garantizaba igual el conteo. ¿Ustedes cuestionan esto porque no se haya digitalizado? No fue un ajuste. ¿O están acusando a la OMPE de haber intervenido para favorecer la votación de la señora Fujimori? A ver, es muy simple. En medio del proceso electoral no puedes modificar las normas. Esta es una modificación de una norma. No hay una modificación de normas. Sí, claro que hay una modificación. No. Porque entonces el hecho de que se haya suspendido la digitalización aquí en el territorio nacional también sería un cambio. Le explico. En febrero, OMPE, mediante una resolución jefatural, aprueba una directiva para el desarrollo de las elecciones de los peruanos en el exterior. Esa directiva está referida a las elecciones generales 2026. No dice que es una directiva para la primera, la segunda vuelta, para la tercera o la cuarta. No, dice que es para las elecciones generales. El 29 de mayo, mediante otra resolución jefatural, aprueba una nueva directiva para la segunda vuelta. Y en esta nueva directiva se borra de un plumazo el tema de la digitalización. Y cuando uno revisa los considerandos, los informes que son invocados en esta resolución, nada de lo que se ha mencionado es colocado. No hay una expresión de causa de por qué no había la necesidad de digitalizar, cuando la lógica debería ser al revés. Si en la primera vuelta ha sido una elección mucho más compleja, donde has tenido una cantidad enorme de actas y de candidaturas en ciernes, el tema de la segunda vuelta era mucho más sencillo. ¿Cuál es la explicación lógica, legal? De la OMPE de no recurrir a ninguna digitalización. Esa decisión es ilegal. Bueno, la OMPE ha emitido un comunicado
que dice lo siguiente: el organismo electoral precisa que el marco legal para el voto de los peruanos en el exterior, ahí tenemos el comunicado en pantalla, no ha sido modificado. Los lineamientos aprobados mediante la resolución jefatural, ¿no?, y aprobados y publicados en el diario El Peruano, tienen carácter operativo y procedimental. La finalidad es regular la organización y ejecución de las actividades electorales en el extranjero en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lineamientos no modifican la ley orgánica de elecciones ni contravienen el principio de intangibilidad. Ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores no se utilizó el aplicativo en la segunda elección 2026, manteniéndose el traslado convencional como se había hecho en anteriores procesos. Atención, aquí hablan de una solicitud hecha por Cancillería. Sería usted lo que está insinuando. Pero quisiera preguntarle, ¿usted cree que entonces esta decisión de la OMPE esconde un favorecimiento desde la OMPE que compromete a la Cancillería en favorecer el voto al exterior a favor de Fujimori? Lo que queremos es entender las motivaciones. Esto que está comunicado que está colocado en este comunicado, no está colocado en los considerandos de la resolución. La resolución jefatural, con la cual se aprueban los lineamientos el 29 de mayo para efecto de la segunda vuelta, no es con expresión de causa que señale, por este motivo es que vamos a evitar la digitalización. Lo que no entiendo es si este cambio que ustedes hoy están objetando se produce en mayo. El 29 de mayo, 7 días antes de las elecciones. ¿Por qué no reclamaron y no se les oyó este argumento, digamos, hasta el día de las elecciones? Es decir, ocurre regularmente, cuando los resultados favorecen a la señora Fujimori, pero pudieron haberlo denunciado antes si creían realmente que era una vulneración. Claro, sí, efectivamente, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, fue un error no haberlo dicho antes. Completamente de acuerdo. Se debió decir antes. ¿Eso enerva el hecho de que está mal la actuación de OMPE? Para nada. Estuvo mal. Y OMPE sabe que estuvo mal. La Cancillería también estuvo mal, entonces. Pero en el caso de la Cancillería habría que preguntarse, uno, se señala en el comunicado de Relaciones Exteriores que se ha mandado por valija diplomática, ¿cierto? Y uno cuando ve la directiva establece que se puede mandar por valija diplomática u otro medio idóneo. ¿Cómo ha mandado la Cancillería, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente el Consulado de Buenos Aires, las actas que corresponden a Buenos Aires y a otros dos consulados por una figura que se llama carga consolidada? Eso no es valija diplomática. ¿Tenemos certeza de que se ha respetado la cadena de custodia en ese caso? No tenemos certeza. Correcto. ¿Quién tiene que brindar esa...? Ustedes suponen, la hipótesis que ustedes proponen a raíz de estos cuestionamientos es que entonces hubo una manipulación. Lo que nosotros suponemos no es lo relevante. Lo relevante son los hechos concretos. No, pero y los hechos concretos son los que estamos hablando. ¿Usted lo que cree es que se torció la voluntad de los electores? Lo que nosotros entendemos es que claramente se ha evidenciado que no se ha respetado el marco legal. Pero a lo que voy, en el caso de los peruanos en el exterior, ¿quién tiene que dilucidar de la decisión, de los votos que se emitieron? ¿Usted cree entonces que el resultado pudo ser diferente para Juntos por el Perú? ¿Quién tiene que dilucidar eso? La autoridad electoral. Y si la autoridad electoral determina que estos vicios en el procedimiento que no son imputables a un partido político o al otro, sino que son los vicios generados por la propia autoridad que debía cautelar, y eso deriva en una nulidad, entonces la autoridad electoral es la que tiene esta responsabilidad. ¿Cómo calificaría usted entonces este cambio en los lineamientos? ¿Es una suerte de apoyo de la OMPE para, digamos, promover el voto a favor de la señora Fujimori? ¿Quién tiene que explicar eso? Quien tiene que explicar eso no soy yo. ¿Usted cree eso? No, pero es que, a ver, de vuelta, no estamos acá discutiendo cuál es la creencia de uno u otro. Lo que estamos viendo es, hay hechos objetivos, tangibles, que evidencian que el voto de los peruanos en el exterior, las autoridades electorales, las autoridades de Cancillería no han respetado los protocolos impuestos por ellos mismos. ¿La autoridad electoral finalmente considera que no hubo ningún problema con los votos y que se respetó la voluntad de los peruanos en el exterior? Sería penoso, ¿no? Sería penoso pero porque usted acaba de entrar en una contradicción, porque ha dicho que la autoridad es la que tiene que dilucidar y hay una independencia de los organismos por supuesto. electorales. Entonces, ¿aceptarán o no aceptarán esa última palabra? El hecho que una autoridad... Es igual que en el caso de una sentencia. El que se emita una sentencia puede dar mérito a que mañana uno pueda cuestionarla, sí, porque eso me lo ampara la propia Constitución.
¿no? O sea, no yo se puedo estar parece de acuerdo ahora, con una... Juntos por el Perú no está repitiendo, digamos, de alguna manera lo que hizo Renovación Popular cuando cuestionó las mesas 900.000. Para nada, hay una diferencia sustantiva. Yo le quiero recordar un instante nada más cuando se produce el conteo rápido, ustedes salieron a celebrar. Todo el señor lo que Sánchez estamos celebró. haciendo, en ese momento no había ninguna objeción de nada, estaba claro, feliz de la vida. todo lo que pero se está conforme el conteo desarrollando, no le fue favoreciendo, entonces empezaron a encontrarle las tres patas al gato. Todo lo que se está desarrollando, no hay uno solo de los cuestionamientos que estemos haciendo que esté por fuera del marco legal. Nosotros no hemos salido a amenazar al presidente del jurado, a hablar de un plan Morrocoy y decir que maten a Corbeto. No hemos dicho nada de eso. Entonces no hay punto de comparación entre la pataleta que ha hecho el señor López Aliaga o la pataleta que ha hecho el fujimorismo y la señora Keiko en el 2021, en el 2016, en el 2011 o el fraude que hicieron en el 2000. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Bueno, pero en cualquier caso la decisión final la toma una autoridad. ¿Van a respetar? Por supuesto. ¿Usted va a decir que no? No, ¿quién ha dicho que no? En ningún momento ¿Van a respetar la decisión del jurado? En general, cuando haya, o sea, si al final de cuentas se gana por un voto, eso tiene que respetarse. Eso es lo que un demócrata hace. Pero para eso no tiene que haber ningún hálito de duda. Por y eso, lo que hay en este momento es mucha... ¿A quién le toca la autoridad electoral? Y la autoridad electoral se debe la autoridad. Claro, cuando la autoridad electoral... Si la autoridad electoral se pronuncia a favor, digamos, cuando la autoridad y considera electoral... que el reclamo suyo no tiene, digamos, un argumento legal de fondo, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando la autoridad electoral se pronuncie, ¿no?, y resuelva y dirima una controversia como la que estamos planteando, corresponderá pronunciarse. Está claro al día de hoy que son irregularidades importantes que sean absueltas y no han sido absueltas. No es un tema menor. Mire además, hay cuando menos 2 o 3 cosas adicionales que hemos podido identificar respecto del voto de los peruanos en el exterior. Uno, en el caso de Buenos Aires, sobre todo, las actas han venido el miércoles a las 9 de la noche, han llegado al Perú. 3 horas antes de que puedan ser cuestionadas, porque a las 12 se vencía el plazo. O casualidad, ¿cuál es la explicación para ello? La explicación que da Cancillería es que no podía mandarse antes porque tenía que mandarse mediante una carga consolidada. La verdad es que esa explicación no solamente no es que yo lo crea, sino que no es técnicamente sustentable, porque ellos tienen el presupuesto para mandar estas actas desde el día lunes. No hay una explicación porque otras actas de Argentina, como las de Córdoba, llegaron el lunes. Por eso. ¿Por qué ¿Usted desconfía de lo que ha expresado la Cancillería? Si es que estamos en una circunstancia como esta. ¿Es que la Cancillería está trabajando para el fujimorismo? Yo lo que tengo es un conjunto de preocupaciones, dudas, inquietudes. Son los procedimientos de los lugares, en este caso el exterior, donde los votos han sido mayoritarios para el fujimorismo. Pero tenemos serios cuestionamientos respecto de cómo es que ello se ha dado. O sea, ¿o acaso todos no hemos visto además una injerencia indebida del embajador de Estados Unidos que nadie le ha dado vela en este entierro y quiere venir a tratarnos como si fuésemos nuevamente su patio trasero? O sea, ¿nos generan serias preocupaciones? Sí, nos genera serias preocupaciones. Y estamos haciendo uso de los mecanismos que la ley electoral nos faculta para cuestionar ello. Y la ley tendrá que responder y la autoridad competente. La autoridad electoral es la que tendrá que responder. Zanjar esta discusión. Y esperemos que lo haga acorde a ley, justamente. Si se hace acorde a ley y no queda ningún hálito de duda, por supuesto hay que ver cómo es que se avanza para fortalecer la gobernabilidad en el país. Pero si no se hace así, entonces se abre una ventana que es muy peligrosa para el país, ¿no? Yo le agradezco mucho su presencia en el programa para que nos explique sus argumentos. Marco Ceballos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú. Candy Quispe tiene ahora información en vivo. Adelante, Candy. Ella se encuentra está en el local de Juntos por el Perú. A ver, vamos antes a contarles qué pasó con esta recaudación de fondos, una iniciativa de Juntos por el Perú justamente para que se reciban una serie de donaciones a través de IAP. De eso trata la siguiente nota y luego entramos en el enlace en vivo con Candy Quispe. Mira, ya no esperamos recaudar más. También que no yapeen. En teoría, se acabó la recaudación. Yapeamos. De ahí está.
un sol, día 16 de junio. Se trata del polémico pedido de Juntos por el Perú para que simpatizantes se sumen a la donación de fondos para las nulidades, tal cual lo hizo el candidato presidencial. Estamos haciendo una actividad solidaria y poder cumplir el pago de tasas. Todos podamos colaborar, 1 sol, 2 soles, 3 soles. Ocurra ahora, sin embargo, comprobó que se mantiene activa la billetera digital para la transferencia de dinero. Ya veamos. Y ahí está. Un sol, día 16 de junio. Cada envío llega al teléfono de la tesorera de la agrupación, Luzmila Ayala. Dinero con el que esperaban anular casi 3.000 mesas. Lo que se ve en redes sociales oficiales del partido es que no se han borrado los posteos con el pedido. Un tema polémico, y es que ¿acaso este pedido monetario podría llegar a ser considerado un delito? Para expertos en temas electorales como José Taylor, lo importante es que se sustenten los aportes ante la autoridad electoral. Siempre tiene que haber trazabilidad y justificar bien el origen de ese tipo de recursos. No pueden aparecer 2 millones de soles en tu cuenta y decir que todo fue YAPE. Los fondos que maneja un partido político o que se recaudan en nombre de un partido político estén bien claros y definidos. Pero más allá de no haber cumplido con el monto necesario, habrían otros puntos para la improcedencia del pedido de nulidad. Juntos por el Perú no cumple 3 cosas. El plazo para poder entregar estos pedidos de nulidad, ¿correcto? No cumple con los pagos de tasa. Y tercero, que no hay argumentos. ¿Por qué? Porque lo que ellos sostienen no tiene medios probatorios. Además, detalló que puede suceder con el dinero si su finalidad no se pudo concretar. Ese dinero puede quedar para el partido, pero se tiene que tener bien en claro su origen y en qué se va a gastar. Mientras se informe a la OMPE dentro de las formalidades establecidas en la norma electoral, no habría ningún problema al respecto. Interrogantes sobre la transparencia de los aportes y el manejo de los recursos recaudados por el partido liderado por Roberto Sánchez, que parecen quedar por el momento en el aire. Vamos a hacer un cambio en la información para contarles que continúa la investigación de la muerte de un adolescente de 17 años que ocurrió dentro de una comisaría en Manchay. Su familia, como entenderán, está exigiendo esclarecer lo ocurrido. Denuncian presuntos maltratos. En la necropsia los resultados que han salido son asfixia mecánica por ahorcamiento. Porque después el comisario no hemos sabido de él. Hay que llamar la atención sobre algunas leyes aprobadas recientemente en el Congreso, cuando falta realmente ya muy poco para el cambio de gobierno, cuando se habla de que militares y policías solo puedan ser juzgados en tribunales o en el fuero militar policial. Porque en este caso, la justicia civil es la que tiene que entrar y determinar si hubo un abuso que condujo a la muerte a este joven. Casos así se podrían repetir en el futuro y podrían quedar en la impunidad. Vamos ahora con la información de último minuto. Hay registrado un ataque a una combi, esto en el distrito de Chorrillos, y Ayrton Luera nos cuenta lo que ha ocurrido. Adelante, Ayrton. Mávila, buenas noches. Así es, 3 personas heridas luego de este ataque en contra de esta combi que nosotros tenemos detrás, justamente de la empresa de transportes, la unidad de Villa S.A. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, como bien tú lo has mencionado, en la avenida 25 de enero. Ahora, importante información, Mávila, y tenemos para compartir también estas imágenes a las que hemos podido acceder de quien sería el autor de este aparentemente intento de asesinato o ataque en contra de este conductor. Es un sujeto encapuchado con una polera roja que cruza por toda esta parte, digamos, de extremo a extremo de esta avenida hasta escapar. Finalmente estamos nuevamente en la avenida Santa Rosa, hasta escapar por un pasaje y luego ya desaparecer de la escena. En la imagen también podemos ver, Mávila, a un niño que estaba comprando en la tienda y al escuchar los estruendos, aproximadamente unos 6-7 impactos de bala, también escapa y se pone a buen recaudo dentro de su domicilio. Esto, por supuesto, Mávila, ha causado bastante
temor en los vecinos de esta parte del distrito de Chorrillos. Tú puedes ver ya la unidad, hay algunos rastros de sangre y la persona que fue atacada o que iba al volante todavía está, digamos, siendo identificada. Sabemos que uno de sus nombres aparentemente es Freddy, él ha ido o ha sido trasladado hasta el hospital Casimiro Ulloa y te comentaba yo que habían otras 2 personas heridas también, estos aparentemente de no mucha gravedad, quienes pudieron ser socorridos también por algunos vecinos y personal médico que llegó hasta la zona y fueron llevados hacia algunos centros de atención aquí en la zona, postas médicas para ser exactos. Ahora, estas imágenes son muy importantes, Mávila, porque precisamente íbamos a caminar un poco más hacia el pasaje por donde escapa este sujeto, quien sería el autor de estos disparos, un sujeto bastante alto, digamos, ¿no? Con una polera roja y completamente encapuchado. Él sería el autor, aparentemente, de acuerdo a las investigaciones preliminares, de este ataque que ha dejado a 3 personas heridas. El conductor está muy mal herido y él termina escapando por este pasaje que los vecinos también hacen el pedido pueda ser vigilado por las autoridades, porque no solamente ya se ha dado esta situación, sino también situaciones de robos y asaltos. Mávila. Sí, se ve, el corredor es bastante angosto, oscuro y por supuesto se convierte en una vía de escape perfecta para cualquier delincuente, por lo que estamos viendo. Por supuesto, tenemos aquí algunas vecinas, me comentaba vecina, señora, ¿quieren rejas ustedes aquí al menos? Háblame. A ver, lo que nos decían detrás de cámara es que quieren rejas porque, como tú puedes ver, claro, la zona es bastante oscura y este callejón ha sido aprovechado por este delincuente que aparentemente habría atacado al conductor y ha terminado desapareciendo por la zona alta, digamos, de esta parte de la avenida Santa Rosa en Chorrillos. Claro, fácilmente eludir a la justicia. Una lástima lo que está ocurriendo, Ayrton, muy completo el reporte que nos alcanzas desde Chorrillos. 3 heridos entonces deja este nuevo ataque a una combi. Los vecinos advierten, ahí estos pasajes se han convertido en la vía perfecta, en el camino perfecto para que un delincuente pueda eludir la acción de la justicia. Los vecinos exigen vigilancia. No sé si lo más adecuado sea llenar de rejas la ciudad, pero en cualquier caso las autoridades tienen que entender y recoger justamente estas experiencias y ponerle un alto a la posibilidad de que estos delincuentes se aprovechen de situaciones así y puedan escapar. Vamos a ir con Candy Quispe ahora sí, que tenía la información para nosotros. Adelante, Candy, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo estás, Mávila? Estamos en el local partidario de Juntos por el Perú, pues a esta hora de la noche. En este lugar aún permanece el candidato presidencial Roberto Sánchez, quien ha mantenido en total hermetismo. Te comento que el día de hoy, en la mañana, se desarrolló una reunión en este local partidario, en el Jirón Tarma, en el Cercado de Lima, donde también estuvieron miembros del equipo técnico para poder hablar sobre las estrategias y las acciones legales que van a tomar de cara al conteo de votos y las observaciones presentadas al Jurado Nacional de Elecciones. En esta reunión estuvieron presentes, estuvo la candidata a la vicepresidenta, la señora Brígida Curo, quien se retiró sin brindar declaraciones a la prensa. También estuvo el ex fiscal José Domingo Pérez, quien permaneció únicamente en un lapso de 40 minutos. También estuvo el presidente del partido, Ernesto Zunini, y llamó la atención, Mávila, la presencia de los padres del candidato Roberto Sánchez, la señora Sabina Palomino y el señor Santiago Sánchez, quienes estuvieron por un lapso de 1 hora. Estuvieron presentes también el congresista Jaime Quito, quien también es miembro del equipo técnico, quien ha dicho que hasta el momento nada está dicho y que mientras no haya un resultado en la totalidad y no se responda sobre las observaciones, para ellos hasta el momento no hay ganadores. Vamos a escuchar, Mávila, las declaraciones de Jaime Quito. Reiteramos vicios muy graves respecto a la forma y fondo de cómo se han llevado el proceso electoral en el Perú. ¿Han evaluado aceptar los resultados que los ponen, digamos, en desventaja? No tendremos nada que aceptar en tanto los resultados no están, y además nosotros estamos señalando que existen vicios y nos tienen que responder respecto a ese tema. Es más, no han venido en valija diplomática toda la información o toda la data o todas las cédulas o las mesas o lo que significa el material electoral. Así es que no nos garantiza absolutamente nada, porque evidentemente el cambio de embajadores 5 días antes, los cónsules que ponen a dedo a miembros de mesa, para nosotros eso configura
gravísimos riscos. Mávila, en esta reunión también estuvo el exministro de Defensa de Pedro Castillo, Walter Ayala, quien habló sobre la acción de amparo que ha presentado ante el Poder Judicial para poder anular los votos de los peruanos en el extranjero. Escuchemos. Yo soy objetivo. Uno, objetivo es que el año 2025 se convocó a elecciones. Objetivo es que la misma ley orgánica prohíbe que en ese año, entre la promulgación y la elección final, se imita cualquier ley, norma reglamentaria o directiva. Y si se imite, dice que eso vale para las próximas elecciones, para el 2031. A pesar de esa prohibición legal, lo que ha hecho la OMPE, ha emitido una disposición legal donde cambia la regla de juego a escasos 8 días. Y con esto lo que se está vulnerando, como dije hace un momento, es la cadena de custodia, porque anteriormente, como era en tiempo real, era inmediato. Y eso daba transparencia, eso daba más tranquilidad a todos. Pero ni siquiera ha motivado por qué razón ha cambiado. Ahora de repente para mejorar, pero ha empeorado, porque las maletas, las valijas que dicen no diplomáticas, han llegado todavía al tercer día con retraso. Antes era en tiempo real. Yo soy objetivo. Muy bien, Candy, muchísimas gracias por la información. Entonces vamos a estar atentos, ¿no? Finalmente a que haya un nuevo pronunciamiento ya por parte del candidato a la presidencia, Roberto Sánchez. Muy amable, gracias por el despacho. Y nosotros, a propósito de lo que está ocurriendo en el equipo, en esta alianza de izquierdas que acompañó a Roberto Sánchez en la segunda vuelta, vamos a presentarles un informe de lo que está ocurriendo finalmente. El señor Alfonso López Chao decía que quizá los resultados les serán adversos porque tomaron mucho tiempo en juntarse. ¿Será esto lo que pasó? ¿Qué pasa con algunos nombres que se tiraron la toalla y que alistan maletas ante una inminente derrota? Y con una extranjera que ahora va a gobernar. Que ya piensan en otra cosa, mientras Roberto Sánchez intensifica sus reclamos en la mesa. Ya no se ven en escena aliados de última hora, como Pedro Franque. Gracias por tu compromiso, Alfonso. Gracias por tu compromiso, Ricardo. Tiempos que ya no volverán. Y una pregunta que nos hacemos todos los peruanos es ¿por qué se demora tanto la proclamación de un ganador? Precisamente la nota que viene a continuación intenta explicar y esclarecer la información con relación a lo que queda de este tramo del conteo de votos y el procesamiento de las actas. Han pasado 9 días desde la segunda vuelta electoral. Sin embargo, nos espera un mes para la proclamación de resultados oficiales. Y es que se trata de un proceso que tiene varias etapas. La persona del partido JP ha impugnado 2 votos pensando que eran válidos. Todo comienza con la revisión de actas observadas mediante un cotejo en los jurados electorales especiales. El jurado electoral especial saca su acta y hace un cotejo. Si el acta del jurado electoral especial tiene lo mismo, ¿qué va a hacer el jurado electoral especial? Va a agarrar y va a decir, nos vamos a recuento de votos. Para ello, el jurado debe esperar 2 días como mínimo para recibir las cédulas. Una vez llegan estas y se programa una audiencia de recuento de votos, lo cual agrega 3 días más. Posteriormente, para que esta se contabilice, deben pasar otros 3 días adicionales, tiempo en el que se pueden presentar apelaciones. Si esto llega a ocurrir, el plazo se extiende aún más. Fuerza Popular. Registrado. Firmado. Lapsos que hacen que el resultado oficial se haga esperar. Hasta la fecha, los jurados electorales especiales han recibido un total de 1.661 actas observadas de diversas regiones del país. 1.561 ya fueron resueltas, mientras que las restantes continúan en trámite. A este momento existen 177 actas observadas que ya se encuentran en proceso de recuento de votos. De hecho, hoy mismo se llevaron a cabo 42 audiencias y así hay programadas varias hasta el día jueves. Dicho esto, se hace entrega en sobres que contienen los votos impugnados. Un número que va aumentando día a día con la llegada de nuevas actas observadas por parte de los jurados especiales. ¿Algo puede hacer retrasar, digamos, el estimado que ustedes tienen? Como hemos mencionado en reiterativas veces, el cronograma electoral es inamovible, inalterable. Además de eso, nosotros tenemos un mandato constitucional que es que el presidente de la República asuma el puesto el 28 de julio. Todo tiene un plazo por un tema garantista del sistema electoral. Y así la ciudadanía espera de una vez la proclamación de los resultados oficiales que llegarán dentro de un mes.
Estamos mañana, que tengan muy buenas noches, se quedan con Magali TV, la firme.